Muchas gracias, como siempre, por atender a nuestras charlas y actividades tan cariñosamente. Pues, como sabéis, esta tarde es la segunda cita del nuevo ciclo de conferencias que Casa Árabe organiza en colaboración con el área de arqueología de la Universidad de Córdoba. Y pues con esta conferencia, digamos que inauguramos una serie de conferencias en las que ya no participarán solamente los miembros de la Universidad de Córdoba o arqueólogos de la ciudad, sino que pues podemos contar con la presencia de arqueólogos, profesores, ya veréis, procedentes de toda España. Y bueno, y con quién mejor podríamos empezar que con el profesor Navarro Palazón del CSIC de Granada, que bueno, le presentará muchísimo mejor Alberto, pero bueno, que le agradecemos de parte de Casa Árabe haber aceptado la invitación y es un privilegio contar con su presencia esta tarde. Alberto. Bien, buenas tardes. Como bien ha dicho Amira, damos un salto de calidad, dejamos ya de hablar de Córdoba desde los cordobeses, intentamos no ser tan humildes en el objetivo, habida cuenta de las propias demandas que ustedes nos han transmitido y sobre todo del interés constante que nos muestran asistiendo pues con el mismo nivel de expectación a este ciclo de conferencias que organiza el grupo de investigación Sísifo en el marco del proyecto de difusión Arqueología Somos Todos. En este caso, o en esta sede, en concreto en colaboración con la propia Casa Árabe, a la que siempre aprovechamos el ofrecimiento a colaborar en una de las muchas actividades que llevamos a cabo durante el año. Cuando vimos la posibilidad, gracias precisamente a esta colaboración con la Casa Árabe, de poder contar con gente al margen de situaciones excepcionales que ya se han dado y que nos han permitido lucir mucho y que además han permitido ver cómo se hace arqueología e historia en otros sitios al máximo nivel, pues cuando vimos la posibilidad de poder empezar este nuevo rumbo en las conferencias en el marco de este proyecto de difusión, pensamos que la persona idónea para abrir este nuevo ciclo era el doctor Julio Navarro Palazón, por muchísimas razones. Por un lado, porque quizás sea hoy en día una de las personas que más cosas puede ofrecer, más novedades en la forma de entender la arqueología andalusí, y también porque nosotros teníamos una deuda de gratitud, una deuda moral con él. Desde hace muchos años, Julio Navarro participó en unas jornadas que organizábamos desde el área de arqueología sobre los palacios islámicos. Ellos estaban trabajando sobre el palacio de Amán con el Ministerio de Asuntos Exteriores o un proyecto de restauración con el doctor Almagro, y vinieron a participar y pudieron tener una primera idea de lo que se estaba realizando en Córdoba, de lo que por entonces empezaba a ser la andadura de la arqueología islámica en el marco del área de arqueología de la universidad. Desde entonces, la verdad es que nuestros caminos no han ido demasiado próximos, pero porque no hemos coincidido en los temas. Sin embargo, él siempre nos ha tenido presente, siempre ha tenido la intención de contar con nosotros y ha seguido nuestro trabajo con bastante interés. De hecho, los últimos proyectos que él viene dirigiendo y que, insisto, se convierten en una referencia obligada sobre los temas precisamente sobre los que nos va a hablar hoy, él ha contado siempre con nosotros y hemos tenido, precisamente por la trascendencia internacional de los proyectos y de los colaboradores con los que él trabaja, hemos tenido la posibilidad, hemos tenido un gran altavoz para poder transmitir y tener un foro de debate donde poder discutir sobre los temas que estábamos trabajando en Córdoba. La forma de, muy humildemente, compensar esa atención era invitarlo. Y además porque, como les decía al principio, creo que es la persona idónea para poder transmitir o para poder explicarnos asuntos relacionados con el elemento sobre el que tanto incidimos en la conferencia anterior, la casa islámica como un elemento esencial para conocer la sociedad, en este caso la sociedad andalusí.
El doctor Julio Navarro es investigador titular del CSIC, pertenece a la Escuela de Estudios Árabes en Granada. Desde que él está allí, trasladado o desplazado desde Murcia, donde hizo ya una labor encomiable en relación con la arqueología andalusí de esa ciudad islámica, de esa ciudad de fundación islámica, desde que él está allí, la Escuela de Estudios Árabes ha experimentado un impulso extraordinario. No solo sobre los proyectos de arqueología islámica en Al-Ándalus o de arqueología andalusí, sino también siguiendo la dinámica que había llevado hasta ese momento en proyectos de trascendencia internacional, no solo en Jordania, sino también los que últimamente vienen desarrollando en Marruecos. Por tanto, insisto, no hay persona más adecuada para permitirnos lucirnos, para que nos podamos lucir en el inicio de una nueva senda en este marco de difusión, como es el caso del doctor Julio Navarro Palazón. Por eso quiero esta introducción un poco extensa, quería aprovechar para agradecerle públicamente esa atención que ha tenido con nosotros, su generosidad a la hora de aceptar esta invitación inmediatamente, y él lo sabe bien, estamos a su disposición para colaborar en proyectos de aquí en el futuro que esperamos que sean muy fructíferos. Les dejo con él y seguro que ustedes se van a deleitar y van a aprender muchísimo con lo que él nos transmita. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer las amabilísimas palabras de mi colega y amigo Alberto León. Creo que más movida por el afecto que por la realidad y méritos propios. Pero bueno, yo con los años valoro cada día más el cariño que me dan que cualquier otra cosa. Si me lo vas a dar con cariño, lo acepto. Pues también agradecer a la Casa Árabe, en la persona de Amira Ekedier, esta posibilidad de venir aquí a Córdoba. Yo creo que no me devolvéis nada, no me pagáis nada. Venir a Córdoba siempre es un lujo, es una oportunidad de encontrarme con amigos y con una ciudad que de verdad es una ciudad realmente bellísima. Te sientes desde el primer momento que llegas en un espacio realmente hermoso. Hermoso por su historia y especialmente por una historia a los que nos interesa al andaluz de manera especial. Venir a Córdoba es hacer casi una peregrinación a la ciudad de todos los orígenes y el epicentro de lo que es el Al-Ándalus. Bueno, no les voy a decir a ustedes qué es Córdoba. A mí realmente me cuesta muchísimo trabajo venir a Córdoba a impartir el magisterio, tal y como tú dices, que vengo. Yo vengo siempre a Córdoba a aprender, por una sencilla razón, porque Córdoba es la madre de todo, es la capital, y a Córdoba, como a toda gran capital, los que somos de provincias, hay que venir con un sentido de humildad muy grande. Y por lo tanto, aunque vosotros valoréis lo que se hace en provincias, para los que vivimos en provincias, Córdoba es la capital. A Córdoba hay que venir para no perderte tus cosas y por lo tanto yo vengo feliz a aprender. No sé si aportaré alguna idea, espero dar alguna idea que sobre todo sirva de revulsivo para que los compañeros que hay aquí entre el público y que vienen a escucharme finalmente en las preguntas me enseñen. Y bueno, egoístamente me vaya a Granada con algo más de lo que he venido. De verdad y sinceramente les confieso que me agrada mucho mirar a todos los amigos y compañeros que tengo entre quienes me escuchan, pero sin duda me impone porque, insisto, venir a hablar de arqueología Andalucía, Córdoba, hay que sujetarse bien para no decir tonterías. Y bueno, pues el tema, algunos dirán, pues bien vienes con ese tema Córdoba, que es hablar del protagonismo de los espacios privados en el urbanismo andalusí y hablar de ese elemento que es la casa y su parcelario como elemento que en
en muchos casos explica la totalidad de ese urbanismo. Entrando en materia, todos, cuando pensamos en ciudad, pensamos en esa imagen. Concretamente, Lopagán es la localidad donde mis padres van a veranear en Murcia y donde he estado yendo yo toda mi vida. Y bueno, pues cogí esta foto de lo que es urbanizar un espacio que eran zonas de cultivo. Y por lo tanto, creo que es una buena idea, una buena imagen, que diga, para que seamos conscientes que cuando hablamos de urbanismo, en la cabeza, los modelos que barajamos suelen ser estos. Es decir, hay una comprensión, una organización del espacio que se organiza a partir de lo que serían los viarios, los espacios públicos, y estos espacios dejan unas zonas que serían las zonas privadas, las zonas donde se hacen casas u otros elementos, y por lo tanto en la génesis de cualquier espacio urbanizado existiría una organización en donde los elementos públicos, los espacios de circulación, serían los primeros que se organizan, y después se harían las casas, ya cada individuo en esas parcelas intervendría y aportaría esa construcción a la realidad de una ciudad, pero de una ciudad que ya se está entendiendo, que se comprende a través de esas tramas. Eso, de alguna manera, es lo que tenemos, la mayoría de ustedes tiene en su cabeza cuando se habla de urbanismo. Y por lo tanto, yo vengo con un título que pretendo provocar y decirles a ustedes, señores, el protagonismo en la ciudad islámica en general, en Andalucía en concreto, existiendo casos, en ellos ya comentaremos algunos, lo que sí les diría es que estamos en una sociedad y por lo tanto en una creación de esa sociedad, que son sus ciudades, en donde hay una hegemonía de lo privado. Por lo tanto, yo quiero ya de entrada decirles por dónde va a ir mi discurso. No quiero que lo descubran al final, sino que al inicio les digo que yo pretendo venir aquí a subrayar las realidades y algunos datos que apuntan a que estos urbanismos medievales, islámicos, en la mayoría de los casos no fueron espacios en donde se organizó ese espacio, la totalidad de ese espacio, mediante el diseño de los espacios comunitarios o públicos, y después vendría la iniciativa privada que haría los espacios privativos. Pongo en la propia primera imagen una trama urbana que tuve la suerte de excavar hace años, que es la trama de un barrio de Sillasa, que al poderlo estudiar, excavarlo y estudiar, me pudo ya dar muchísimas pistas que me ha permitido ir desarrollando esta línea de investigación, en la cual defiendo que en general, lo cual no significa que no existan casos concretos, podríamos después discutir, y sobre todo más en ciudades como puede ser Córdoba, donde la presencia de la realidad de una capitalidad y de un poder, pues el califal, genera unas singularidades que hay que tener en cuenta, sin duda hay que tener en cuenta, y sería bueno que todas esas realidades urbanas se estudien con mucho detalle. Lamentablemente nos encontramos siempre con una arqueología urbana que, aún con los esfuerzos que hacemos la mayoría de los estados, siempre es una arqueología enormemente limitada de recursos, de proyectos de investigación, está sometida a otros intereses y a otras circunstancias, y lamentablemente no tenemos unas excavaciones que cumplan los requisitos de lo que sería una excavación hecha en el marco de un proyecto de investigación. Insisto, no lo digo como crítica a los que
estamos, porque yo he sido gestor de una ciudad, me refiero que estamos supeditados a unos presupuestos, a unos intereses, no estamos en un lado, como fue la excavación esta que hice yo en Sillasa, donde nadie viene a edificar, donde no hay. Por lo tanto, las excavaciones estas de grandes extensiones, como ha posible ser aquí en Córdoba o en otro, tienen problemas de detalle que muchas veces es fundamental para que podamos entender la génesis de esa trama urbana. Pero bueno, después en el debate hay aquí compañeros que han trabajado y podremos discutir algunos de esos casos. Bien, continúo con otras imágenes de cómo se organiza el espacio a través de lo que es un diario, cómo se concibe ese proyecto. Primero se realiza sobre papel, cualquier formato que permite después ese diseño plasmarlo en la realidad. Y este tipo de urbanismo contemporáneo, que es el que nosotros conocemos, pues ya viene de muy antiguo y por lo tanto lo vemos en ciudades de la antigüedad y podríamos sacar muchos casos. Como soy murciano, trato de traer ejemplos murcianos de ustedes. Me perdonan ese amor por la patria chica. Bueno, otros ejemplos, en este caso Itálica, o cualquier, bueno, ya saltando a época medieval, la ciudad omeya de Anya, por lo cual les traigo un ejemplo de época medieval, de época islámica, donde hay un proyecto en donde la totalidad de la ciudad, evidentemente es un espacio reducido, pero hay un proyecto unitario que engarza perfectamente con estas tradiciones de la antigüedad y que perfectamente se identifican los modelos de época clásica. Y ejemplos ya de época contemporánea, de ciudades coloniales. Pero ya entrando en materia, aquí tienen ustedes una imagen de Fez. Ya de cualquiera, yo creo, de ustedes, aunque no pusiera el nombre, identificarían fácilmente que estamos en una realidad de ciudad islámica. No sabrían a lo mejor si es de Oriente Próximo o si es de Egipto o si... Bueno, quienes saben un poco más por el tipo de alminar, dirían que es más bien magrebí. Pero bueno, en este caso es la ciudad de Fez, en donde simplemente con esta fotografía aérea podrán observar que no tenemos un diseño ni mucho menos de la totalidad, pero no si hiciéramos un análisis más detallado de barrios, veríamos que existe una práctica ausencia de diseños regulares y menos aún de diseños ortogonales. Vemos esas tramas que fueron vistas por los estudios orientalistas, en donde se calificaba este urbanismo como caótico, se veía como aunque se veía con ese encanto de lo oriental, de alguna manera se acercaba a esa realidad en comparación con los urbanismos regulares o ortogonales del mundo de tradición clásica nuestros, y se entendía que era una realidad urbana desestructurada. En los análisis siempre se dejaba caer unas descripciones negativas, porque el referente de quienes se acercaban eran nuestras ciudades regulares. La regularidad era sinónimo de racionalidad, de bondad, de valores casi sanitarios, de calles amplias, que permiten la entrada de luz, de salubridad, y todo esto, aunque quedaba mitigado esa visión negativa por esa otra visión de lo que es el orientalismo, que siempre hacía bello esa realidad oriental, pero desde lo que se hacía una visión, se veía negativamente en comparación con el paradigma de la racionalidad de estas tramas urbanas de tradición antigua que han pervivido en el mundo occidental y que todos conocemos.
del Cairo, con esa misma estructura. No es que me niego a utilizarlo de desordenado, pero de alguna manera, es decir, nos cuesta trabajo entender que en una trama no ortogonal, no regular, existe orden. Entonces, nuestro lenguaje ya está profundamente contaminado y de alguna manera es difícil describir esto sin utilizar un lenguaje que no esté contaminado por estas apreciaciones de la regularidad como expresión de espacio ordenado, racional, y la irregularidad como algo negativo e irracional. No, y eso no es verdad. Tenemos ejemplos, y ya pasamos a unas realidades urbanísticas, donde existe un espacio urbano, como es este yacimiento de Nalgimal en Jordania, que es un yacimiento, como bien indico ahí, de época bizantina, pero una operación ya última de época omeya, pero lo traigo con el fin de que vean ustedes que existen, y a lo largo de la historia han existido ciudades en donde no había ningún interés de organizar el espacio urbano a través de unas tramas, sino que había una definición del espacio mediante una muralla que normalmente se definía y, lógicamente, había unos repartos interiores que no perseguían en ningún momento organizar el espacio mediante ninguna trama ortogonal ni regular. Y en estos casos, la realidad final, mediante procesos de crecimiento que se producían, en este caso es un yacimiento que se abandona en el siglo VIII, si esto hubiera seguido viviendo, se hubiera colmatado, hubieran aparecido las calles, porque en este caso, ven ustedes, estamos ante una ciudad con espacios residenciales y, lógicamente, con espacios de circulación. Quienes vivían circulaban perfectamente, pero no necesitaban ninguna trama regular, como podemos ver en otros yacimientos de época clásica, tan antigua, en cualquier otro periodo. En este caso, la ciudad se define a través de una muralla, se implantan grupos que, según el tipo de sociedad, tendrán unas características y plasman una realidad constructiva en función de grupos tribales o cualquier otra organización, y las calles no se definen. Es decir, lo que se está definiendo desde el primer momento es el espacio privado, que son las casas o cualquier otra instalación que necesita la comunidad, y no existe definición arquitectónica, aunque sí a través de sendas, de caminos que se van haciendo por el propio uso, pero al no existir esa fijación arquitectónica, la calle será el resultado de todas las tensiones que en la ciudad se van generando y que van conformando, mediante unas arquitecturas, conforme se va saturando la ciudad, irá generando las calles. Pero, como ven ustedes, la imagen inicial que teníamos, la definición de la ciudad, ya estaba a través de las calles. No existían casas, pero ya existía ciudad. Teníamos las calles hechas y, por lo tanto, en el origen era la calle. Y yo lo que pretendo ahora decirles a ustedes es que en el origen era la casa. Y vamos a ver, a través de este planteamiento, si somos capaces de dotarnos de instrumentos que nos permitan entender muchas de estas realidades que nos llegan ya en un proceso muy avanzado de madurez en su génesis urbana, y por lo tanto, si no tenemos este instrumental mental para entenderlo y la posibilidad de hacer excavaciones, nunca llegaremos a entender que en el origen fue otra cosa. Bueno, les traigo ejemplos, por ejemplo, de Jordania, de principios del siglo XX, de cómo se iba conformando el espacio urbano a partir de la constitución de casas. En oscuro pueden ver las casas más antiguas y en color más claro esa fase posterior. Pero, como ven, no existen calles, aunque se puede ir viendo que en algunas zonas los espacios ya de circulación
está sujeto a la racionalidad. Por eso es importante sustraernos de calificativos y decir, no, un urbanismo anárquico, irracional. No, existe otra organización, existe otra racionalidad, existe otras formas que responden a las necesidades de esa sociedad, y esa sociedad no vivía ni percibía la necesidad de generar y organizar el espacio de esa manera. Y eso no significa que esa realidad sea menos organizada, ni menos racional, ni menos buena, ni nada de nada. Aquí un ejemplo de un yacimiento de Granada, de época emiral. Es interesante, por ejemplo, aquí, ver que se da el mismo caso, la conformación de las casas va haciendo el viario, es el resultado de la dinámica de crecimiento de esas casas. Según las épocas, el propio modelo de casa es más regular o menos regular. Es muy importante en este momento decirles a ustedes que la casa patio, que ya tenemos perfectamente fijada y ya conformada y se mantendrá a lo largo de todo el periodo andalusí, ya en época califal es una disposición de casa, de modelo casa-patio, que en época emiral todavía eso no está del todo cerrado. Es decir, para época emiral y fuera de Córdoba mucho más, tenemos una realidad doméstica de formas mucho más elementales que no conforman esas parcelas regulares que ya a partir del 10 ya tenemos un tipo de casa organizada perfectamente en torno a un patio que genera formas cuadradas, rectangulares. Y eso es muy importante porque en función de la regularidad en qué momento las primeras implantaciones de casas se está dando, según en qué momento nos encontraremos ya con un parcelario más o menos regular, y por lo tanto nos encontraremos también con una red viaria más o menos regular. Por ejemplo, para la época emiral, la inexistencia de un modelo de casa fijo, ya lo tendremos para el siglo X, todavía no se ha dado, genera formas parcelarias por agregación de piezas de habitación que muchas veces, como ven aquí en este caso, no son del todo cuadradas ni rectangulares, y sin embargo ya para el siglo X el modelo de casa-patio está perfectamente formado, y vemos que se forman espacios urbanos para esa época. La propia implantación del modelo de casa va generando formas regulares, porque el elemento inicial que se implanta en el territorio es la propia casa con formas muy regulares. Es importante entender que en todo urbanismo, incluso en aquel urbanismo que se hace por una tribu africana con chozas, es decir, por muy elemental que sea la creación de un espacio de convivencia con una arquitectura, en ese urbanismo, en esa realidad, por muy elemental que sea, siempre hay un agente impulsor. Existe siempre planificación. Siempre hay planificación. Otra cosa es qué tipo de planificación o de organización. Pero en todo hecho humano de construcción del espacio urbano, siempre tiene algún tipo de planificación. Por lo tanto, el utilizar ciudades planificadas, no planificadas, eso yo creo que es una de las cosas que, después de años de trabajo, yo una de las cosas que he querido en mis publicaciones últimas es tratar de no utilizar unas terminologías contaminadas. Y es importantísimo entender que no existe ninguna organización del espacio urbano, por muy elemental, por muy de tribu primitiva que queramos, que no exista planificación. Es decir, que existe un grupo que se sienta mínimamente a decir dónde se coloca esto, dónde se hace lo otro, qué afectó a mi primo o a mi vecino
urbano, trama urbana, que no tenga planificación. Entonces, eso de decir, no, esto es un urbanismo planificado y esto no es planificado, yo ya en principio no quiero utilizar, y una de las misiones, de ese carácter un poco misionero que todo investigador tenemos, es ver si conseguimos convencer y por lo tanto que los demás acepten que es mejor no caer en estas trampas terminológicas. Y después saber que toda realidad urbana genera morfología, genera formas, no existe la no forma. Otra cosa será qué tipo de morfología encontramos, si es una morfología completamente regular, en este caso podríamos hablar de tramas ortogonales, regulares, o semirregulares o irregulares, y cuando hablamos del agente impulsor, es cuando se dice, no, son ciudades espontáneas. Oiga usted, ¿no? Como que la cosa, no hay nada espontáneo. Lo digo porque yo, en mi propia bibliografía, creo que hace muchos años lo utilicé. Entonces, lo que quiero también siempre transmitir es decir, señores, en todo urbanismo hay un agente impulsor. Otra cosa es que el agente impulsor de una trama urbana puede ser la autoridad oficial, el califa o el emir de no sé qué, o el gobernador de no sé cuánto, o puede ser una comunidad campesina, pero siempre hay un agente impulsor. Y por lo tanto no podemos decir esto es una ciudad que ha tenido quien la ha creado y otras ciudades espontáneas, como las setas. Eso creo, yo lo digo por mi propia experiencia, lo fui heredero, lógicamente, de los conceptos y de la utilización de términos que se venían haciendo, pero con el tiempo yo mismo me fui dando cuenta que lo mejor era en este esquema. Finalmente, con un compañero con quien vengo trabajando años, Pedro Jiménez, llegamos a expresar en este gráfico esta idea, y por eso se lo presento. El agente impulsor, como ven ustedes, siempre existe. Puede ser una autoridad oficial o puede ser una comunidad campesina, pero es que el tipo de planificación y de morfología puede ser prácticamente el mismo, venga de una comunidad como de una autoridad oficial. Y en el esquema, como ven ustedes, la autoridad oficial y la comunidad planifican parcialmente y generan formas semi-regulares. Ya verán ejemplos. O incluso, como ven, la comunidad puede generar formas, planificaciones mínimas y formas completamente irregulares. Lo que sí parece es que fuera de lo que serían autoridades de Estado, difícilmente las comunidades generaban unas tramas urbanas ortogonales. Eso sería no desviamos ninguna flecha desde lo que sería comunidad hacia las formas completamente regulares o ortogonales. Pero no cabe duda que sabemos por las fuentes que sí había orden de la autoridad de fundar una ciudad, y la autoridad lo único que le interesaba era constituir los ritos más elementales de la propia ciudad, y ya el interior de la ciudad quedaba sometido a las tensiones de negociación de los grupos que llegaban a la ciudad y no generaba formas regulares. Bueno, ya voy a entrar al ejemplo que me ha permitido, por mi trabajo en este yacimiento, descubrir cosas que están en la base del discurso que yo estoy haciendo. Concretamente les voy a hablar en el municipio de Cieza, donde está el Círculo, provincia de Murcia, del yacimiento de Sillasa, despoblado, abandonado a mediados del siglo XIII con la conquista del reino por Castilla. Se abandona y en los años 80 tuve la oportunidad de excavar este barrio completo. El resto del yacimiento está sin excavar, está en la ladera, como verán, en el cerro. Ahí pueden ver la zona de excavación. El río Segura en la parte baja. Es un yacimiento condicionado por la topografía, una ladera
excavada, y como ven ustedes, ahí se refleja la realidad de esa trama urbana en el momento de la conquista, a mediados, bueno, la conquista de 1243, protectorado castellano, hasta la sublevación de los mudéjares en el 64-66, definitiva conquista, bueno, mediados del siglo XIII, esto se abandona y por lo tanto muere la ciudad, y la arqueología nos permite acceder a una ciudad que muere en el siglo XIII, pero ya es este asentamiento tenía ya una vida al menos documentada del siglo XI, XII, es decir, tenía una vida ya de 2 siglos y medio esta trama urbana. Esto cuando lo publico, pues hay colegas que llegaron a decir, bueno, la trama regular, estas calles paralelas, y ahí lo tengo publicado en su momento, pues veía aquí una organización del Estado y cosas de este tipo. La investigación arqueológica finalmente demostró que eso es el resultado de una acumulación de intervenciones absolutamente privadas, de iniciativa privada, en una negociación dentro de la comunidad que vivía ahí, y que hay pruebas suficientes para saber que esa red viaria es el resultado de cómo se fue conformando el parcelario doméstico, y fueron los espacios privados los que finalmente, en la tensión que generaba la implantación de esas parcelas, el fraccionamiento de esas parcelas, la expansión de esas parcelas en el propio terreno, generaron unas formas que son las que conocemos, pero que eso es el resultado de todo un proceso en donde la dinámica compositiva, la dinámica que generó esas formas, no fue ningún diseño previo, sino que es el cúmulo de toda una serie de pequeñas intervenciones en donde hay que ver un parcelario que se implantó, que hemos podido en grandes líneas descubrirlo, y ver unos procesos que es muy importante tener en cuenta, el análisis del parcelario, y es otra de las aportaciones de esta investigación. El análisis del parcelario es absolutamente fundamental para poder entender una trama urbana. Si no nos metemos a avanzar en esta línea de investigación, quedaremos en unas visiones fosilizadas, atemporales, donde vemos ahí una trama urbana y no entendemos que eso es un momento de una dinámica urbana larguísima de 2 siglos y medio, y que esa realidad es una realidad final, y que al igual que entendemos que en biología, cuando estudiamos los rasgos que conforman a un anciano de 90 años, todos sabemos que ese anciano fue un bebé, fue un niño, fue un adolescente, fue un señor maduro, y entendemos que hay unos rasgos, entendemos que hay unas reglas de crecimiento. Si no entendemos que hay unas dinámicas de crecimiento que es necesario entender las tramas urbanas históricas, nunca llegaremos a ver ese carácter dinámico que tienen estos urbanismos. Mucho más si caemos en la tentación con estas visiones estáticas, un momento de diseño de los espacios, de una trama urbana regular, donde eso queda inmutable, hay una sensación como de atemporalidad, donde eso se mantiene. Esa idea, porque claro, las ciudades es difícil verlas crecer. Nosotros somos quizás unos privilegiados porque estamos asistiendo a unas revoluciones urbanas, a unos crecimientos urbanos que a lo largo de la historia de una ciudad nunca se ha producido. En el siglo XIV, XV, XVI, quien vivía y moría, primero, se vivía muy poco tiempo, los cambios que se producían eran escasos, y por lo tanto había como una percepción de atemporalidad. Es decir, los que éramos perecederos somos los habitantes, pero la ciudad parece que se mantenía casi intacta a lo largo del tiempo, porque no había una percepción del paso del tiempo, de las grandes transformaciones. Nosotros, y mucho más con la arqueología,
tenemos la suerte que cuando llegamos a un yacimiento y podemos estudiarlo y lo podemos excavar, empezamos a descubrir en esa excavación que los niveles más superficiales tienes A, el otro tienes B, C, D, o no tienes nada y después aparece. Es decir, inmediatamente la arqueología te permite descubrir ese dinamismo y esa continua transformación que sufre la ciudad. Yo recuerdo en mi época de arqueólogo municipal en el Ayuntamiento de Murcia que se alarmaban porque yo era el menos conservacionista en el casco antiguo. Y entender lo que pretendo. Es decir, cuando la arqueología te da esa visión de dinámica urbana, de realidad en continuo cambio, eso de fijar las realidades urbanas de manera mecánica, sin reflexionar, pues eso yo no soy partidario. Yo soy partidario de, cuando se interviene en un casco histórico, tener esa visión dinámica. Es decir, lo que ahora mismo estamos viendo, hace X tiempo no existía, existía otra cosa, y además lo importante es entender que la ciudad no es un yacimiento arqueológico y que lo ideal es que la ciudad la hagamos de la manera más humana. Es decir, la ciudad debe ser el espacio que nos permita realizarnos como seres humanos y como seres humanos mejores. Y nosotros lo que hoy día entendemos es que el patrimonio es un elemento de humanización. Nos parece que es bueno conservar elementos de esa realidad de los cascos históricos porque nos aporta, porque humaniza y hace la ciudad más habitable, pero no con una idea como de atemporalidad donde no se entiende que la ciudad está en ese proceso de cambio continuo y que conocer la ciudad y su historia, sobre todo a través de la arqueología, nos permite ver ese continuo cambio. Entonces, mi postura era estar abierto al cambio siempre que fuera una aportación que mejorara la ciudad, no lógicamente para beneficiar los bolsillos de algunos. Eso es para lo que se puede cambiar, claro. Bien, entonces me meto con el tema del parcelario. Una vez que percibo que el análisis del parcelario era importante, porque es el elemento que nos permite ver cómo va cambiando esas parcelas a lo largo del tiempo, ahí señalé inicialmente simplemente las parcelas que en principio me parecían más grandes, de parcelas más pequeñas. Ahí pueden ver el despiece. Y a partir de esa experiencia en Sillasa, llegué a la conclusión que las parcelas, y ahora se los explicaré, las parcelas más antiguas eran parcelas muy regulares y grandes, y que las parcelas más recientes eran más pequeñas e irregulares. Quiere decir, la regularidad es un indicio de antigüedad, un indicio, no digo que siempre sea clave, sea único, hay que tener en cuenta más factores. Pero la regularidad es un factor importante para entender que la parcela es antigua, y el tamaño también es otro indicio de que la parcela es antigua. Por lo tanto, cuando tenemos una parcela grande e irregular, estamos con muchas probabilidades de estar en una parcela que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que en el parcelario es donde observamos ese dinamismo profundo de la ciudad, cómo continuamente la ciudad está cambiando, y por lo tanto es difícil encontrar parcelas intactas que se hayan mantenido con su tamaño fundacional y por lo tanto con sus formas regulares. Pero de alguna manera la investigación había que empezarla viendo qué parcelas eran mayores, qué parcelas eran más pequeñas. Veíamos parcelas, por ejemplo, esta pues es una parcela pequeña y además irregular. Todas las papeletas para ser una parcela enormemente moderna, digo, en Sillasa moderna, cercana al momento de muerte de la ciudad, cercana a cuando se abandona la ciudad. Pero sin embargo también nos encontrábamos
parcelas pequeñas y relativamente regulares, y nos encontrábamos también parcelas grandes e irregulares, como pueden ver. Por lo tanto, todo lo que sea irregularidad es elemento claramente de modernidad, y todo lo que tenemos de regularidad y de tamaño nos indicaba antigüedad. Y ahora, esto que ustedes habrán quedado, bueno, usted dice, vamos a ver, bien, esto nos permitió seguir avanzando en la investigación. Entonces, en ese parcelario pudimos, a través de otros datos, descubrir algunos elementos arqueológicos que nos permitían averiguar que esta zona no estaba edificada, que todo esto tampoco estaba sin edificar, y que esta parcela, que como ven ustedes es la 5 y la 10, es un fenómeno de fraccionamiento de una parcela más grande, que sería esta. En este caso, el Pozo Negro de la casa número 10 mantenía la línea y el establo de esta otra casa mantenía la alineación. Es decir, el estudio de muros que podrían alinearse, como eran estos, o en este caso la presencia de esta casa llegando hasta lo que podría ser el límite de la casa primitiva, la presencia de elementos arqueológicos de pozos negros, de primitivas puertas cerradas, etcétera, etcétera, nos permitió descubrir que en origen, en Sillasa, concretamente en la ladera, se implantaron unas casas con doble núcleo, es decir, unas casas con un patio y otro patio escalonadas. Es decir, la implantación en ladera se hacía perpendicular, eran casas grandes, al menos en este caso con dos núcleos, aquí en este caso exactamente igual, y ahora vamos a ir viendo, lógicamente, al estar en ladera, la solución escalonada era absolutamente imprescindible hacerla, vamos a ir viendo. Bueno, en este caso es un ejemplo de casa polinuclear, es decir, es importante entender que cuando estamos en tramas urbanas donde no hay problemas de espacio, es decir, en momentos antiguos, y las excavaciones arqueológicas en ciudades, esto es Murcia ciudad, nos dan casas con varios núcleos, sin que eso sean realmente casas palatinas. Lo más habitual, quizás este ejemplo no sea el mejor para traerlo, yo no lo excavé, tiene los problemas de interpretación, pero en principio lo único que yo quiero hacerles entender a ustedes es que en las parcelas antiguas lo más habitual es que sean parcelas grandes con más de un núcleo y un tipo de arquitectura profundamente horizontal. Es decir, nosotros estamos muy habituados a la verticalidad en la arquitectura como si eso fuera lo natural, lo habitual, y además hasta nos gusta hoy día hacer unas arquitecturas monumentales, y la verticalidad es un elemento de exhibición, pero eso va en contra de lo que es la arquitectura tradicional, que desea implantarse con soluciones arquitectónicas simples y por lo tanto en horizontal, y por lo tanto se conforma en parcelas amplias con más de un patio, y solamente tras los procesos de fraccionamiento, en la mayoría de los casos por motivos hereditarios, nos encontramos con la división parcelaria, y en el momento que se fracciona eso, como en ciertos animales, reptiles, que le cortan la cola y con el tiempo recupera su morfología. Eso en la dimensión, en la arquitectura doméstica se percibe. Siempre que existe una mutilación de esas primeras parcelas horizontales, la compensación se tiende a hacer a ocupación de espacios, otros espacios vacíos, y cuando ya no hay espacios vacíos, el crecimiento en vertical. Pero el crecimiento en vertical siempre es una respuesta a la imposibilidad de conquistar espacios en la horizontalidad. Vamos a seguir para adelante. Aquí pueden ver ese proceso que pudimos documentarlo allí en Sillasa, donde vemos que esas parcelas grandes con dos núcleos se fraccionan.
y se generan, como pueden ver ustedes en este caso, esto, sí. Como pueden ver, pueden ver ustedes que el núcleo del patio norte y el patio el sur, evidentemente la arqueología no te dice cómo se ha podido producir ese fraccionamiento, cuál ha sido el motor. Yo creo, mi hipótesis, en la mayoría de los casos es un proceso hereditario de división de la parcela entre dos hijos. Hay elementos, muchos elementos, no solamente por los que decía de la alineación y el pozo negro, que en esta casa, de la casa número 10 queda aquí, y este elemento que es de otra casa, están apuntando, sino todo lo que aparece en estas zonas nos permitió ver que estos eran espacios vacíos y por lo tanto espacios de circulación en los cuales todavía no podemos llamarlos calles. Aquí pueden observar cómo este fraccionamiento lleva a la conquista de esos espacios, y eso hace que el pozo negro de esta casa quede dentro de este salón. Y vemos que esta casa, este núcleo, que finalmente queda reducido al número 10, se expande hacia este límite. Es decir, no es casual esta línea, esta medianería a lo largo de todas estas casas tiene un valor arqueológico enorme para hacernos ver que esto en un inicio, esto era un núcleo con un espacio vacío. Si a esto añadimos que encontramos las puertas que quedan perfectamente amortizadas, los pozos negros, etcétera, etcétera, vemos que la hipótesis queda probada a través de esa evidencia arqueológica. El proceso, como ven, continúa. Lo que sería este núcleo de casa grande, concretamente del sur, vemos cómo se va dividiendo, y en este caso vemos que esta zona que pertenecía a esta casa, que por el desnivel, como ven, termina siendo excavado, se hace el salón y permite que la casa construya en la planta superior la dependencia que está perdiendo. Este sería el proceso en estas dos parcelas, que no entraríamos a otras. Es decir, pudimos comprobar que existe una implantación de núcleos polinucleares con una no definición de los espacios de lo que sería la calle. Existen espacios de circulación, pero no existen calles, y la calle, que es la que llega aquí en el último momento, es la que surge en el último momento por la ocupación y expansión de esos espacios. Por ejemplo, nosotros pudimos entender al final por qué todas estas casas eran pequeñas pero eran regulares. Pudimos ver que no es lo mismo la implantación de una parcela en el momento fundacional, cuando no existe problema espacial. Tú puedes implantarla porque no hay escasez de espacio, pero sin embargo cuando se crea una parcela nueva, porque esto es una parcela nueva, no tiene la irregularidad de los procesos de fraccionamiento. Es decir, la parcela antigua ha sufrido una historia de fraccionamiento y de crecimiento hacia los espacios vacíos que genera formas irregulares, porque una vez roto el espacio, la parcela cuadrangular por el fraccionamiento, la conquista de espacios perimetrales generan formas irregulares. Pero eso te está indicando la irregularidad, que estamos ante una realidad parcelaria con una historia muy antigua. Sin embargo, cuando se fundan nuevas parcelas en zonas, en vacíos, donde son vacíos pero no de primera época, es decir, son espacios de esas áreas amplias de circulación, lo único que se puede hacer es implantar una parcela regular, porque no ha sufrido los procesos de fraccionamiento, pero es pequeña. Por lo tanto, esta idea que les he tratado de dar, que es tamaño grande y regularidad, indicación de antigüedad, estamos ante parcelas que pueden ser muy antiguas, y tamaños pequeños e irregulares, signo de historia de fraccionamiento, por lo tanto de parcelas
cuya forma irregular es reciente, porque son el fruto de toda esa transformación, genera lo que ustedes están viendo aquí. Es decir, que esta parcela que ven aquí tiene una cantidad de recovecos que solamente se entiende por ese fraccionamiento del que estamos hablando. Esta parcela se está constituyendo probablemente al mismo tiempo que se está fundando esta, pero aquí hay un proceso de subdivisión y por lo tanto generando todas estas formas irregulares, pero esta creación nueva de una parcela más reciente ya es regular porque es nueva, pero es pequeña porque ya no tiene la disponibilidad del momento constituyente cuando se están implantando las primeras parcelas donde no existe ese problema. Por lo tanto, nos encontramos con... Voy a seguir con imágenes porque yo ya no sé qué tiempo tengo. Todavía no es una hora. Voy a tratar de ser... Bueno, claro, una vez planteado todas estas hipótesis, nos íbamos y podíamos descubrir que la primitiva puerta de este espacio vacío, que era un espacio de circulación pero no una calle, ahí la tienen ustedes tapada. Y como yo siempre le digo a los alumnos, en arqueología se encuentra lo que se busca. Por lo tanto, si no hay hipótesis previa, no lo ves, no sabes buscarlo. Por eso, cuando algunos colegas dicen, no, la metodología, y con la metodología, todo. Serás tú. Los que somos tontos necesitamos de hipótesis, que vamos al yacimiento a comprobarlas y las encontramos o no. Los listos, con la metodología nada más, dicen que sí, que se puede excavar todo y que, bueno, ya, cada uno con lo que le vaya mejor. A mí no, yo soy de los torpones, necesito hipótesis, ir al yacimiento. Bien, aquí pueden ver incluso las mochetas de lo que sería la puerta de acceso. Aquí estamos viéndolo dentro de la casa y aquí podemos ver las mochetas desde lo que sería el espacio de circulación. Lógicamente, en este caso, otro de los elementos importantísimos fue el Pozo Negro. Aquí ven ustedes el Pozo Negro. Yo es que no lo veo demasiado bien. Sí, bien. Este Pozo Negro, como lo ven, está dentro del salón. Esto fue una zona muy destruida. Cuando nosotros llegamos, ya los clandestinos habían hecho en el yacimiento grandes troneras. Y eso, pues gracias a ellos, porque si eso se hubiera conservado, yo no lo hubiera sacado, porque el criterio era no rebajar los pavimentos, pero eso estaba todo destruido y pudimos ver el Pozo Negro, aquí la letrina de ese Pozo Negro, dando al salón. Por lo tanto, es importante cuando estudiamos las casas y nos encontramos con un Pozo Negro en el lugar más raro del mundo, pues no es llegar a la conclusión que la gente de esa casa eran raros. Habrá que llegar a otras conclusiones más lógicas que no decir que rarito eran los de esta casa, sino que ese Pozo Negro está ahí por una historia que lo explica, pero realmente no suelen haber rarezas de este tipo en arqueología. Por lo tanto, cuando encontramos literatura arqueológica con muchas cosas raras, hay que llevar cuidado con esa literatura en general. Al final, cuando hay una buena investigación, se le encuentra una explicación racional y no eran tan tontos como parecían o queremos hacerlos a veces. Aquí pueden ver, ahí está la línea de suelo del salón, todo esto era una tronera, lo único que hicimos fue perfilar la tronera, pudimos encontrar las puertas cegadas, que serían esta, la vista, esta es la letrina y estamos viendo el corte que hicieron los clandestinos y bueno, vamos a seguir para adelante. Aquí pueden ver otro detalle de la cota de suelo ya cuando esto se transforma en una parte. Es decir, es interesante ver cómo esta casa parece como si tuviera memoria de la pérdida de un núcleo y que en el momento que pueden recuperan un núcleo de una forma muy rara. Como ven, hay una estructura parcelaria aquí muy rectangular, con un patio, un pórtico aquí, un salón extrañísimo, muy poco rectangular, con un pórtico al sur, con un cenador aquí. Y finalmente, cuando entiendes la historia de esa parcela, te das cuenta que finalmente estos señores, cuando intentan recuperar espacios,
lo hacen condicionados por una realidad que les viene dada por esa historia de crecimiento. Y sale este segundo núcleo de esta casa número 5, como pueden ver ustedes, con unas formas muy extrañas y con estas regularidades. Tenemos la regularidad de lo que queda de la parcela original y, sin embargo, ya estos otros elementos son fruto de la expansión que se produce. Bien, aquí pueden ver algunos de esos elementos, las puertas. ¿Se ve ahí tan mal como yo lo veo en el...? Que están grabando, ya, pues. Bueno, ahí se pueden ver dos puertas que daban, ahí se ve el pavimento, fíjense las diferencias de cota, lo que era un espacio de circulación, que era esto, en pendiente. Cuando esto se conforma en un espacio residencial, lo colmatan y generan, fíjense, ahí está el suelo de esa casa, aquí están las puertas de entrada a lo que sería el núcleo cuando se abría, y por lo tanto este núcleo, esta casa, termina aquí con un pasillo absolutamente anómalo. Esta forma sí es irregular, forma parte del núcleo original, pero sin embargo este apéndice es la necesidad que tiene esta casa de hacerse un pasillo que salga al exterior. Es decir, hay una gestión tras el fraccionamiento, todo esto hay que entenderlo, que son negociaciones dentro de la familia, del grupo familiar, y por lo tanto se está decidiendo en cada momento cómo el espacio comunitario, porque hay que entender que no existe un concepto de espacio, de espacio público, como lo entendemos ahora. Ahora a nadie se le ocurre comerse un metro de calle, pero aquí no existe, y este es otro de los problemas que existe cuando los arabistas empiezan a leer textos jurídicos. Y claro, no se dan cuenta que están leyendo textos en el momento que la calle está constituida en los mínimos, y ahí surge el conflicto. Ahí ya sí interviene un choque de intereses. En estos momentos, donde todavía la ciudad no ha llegado a consumir todos esos espacios vacíos, hay una negociación del propio grupo que está ocupando los espacios sin ningún tipo de problema. Es una negociación y tú coges de aquí, yo cojo de aquí, y este espacio de circulación nos lo cargamos sin ningún tipo de problema porque podemos ir por aquí. Y como estamos de acuerdo los usuarios, no hay el conflicto, y eso es lo que recogen las fuentes, están describiendo la ciudad saturada, la ciudad que ya ha conformado unos viarios de mínimos donde cualquier pérdida sí es un conflicto. Y eso es lo que recogen las fuentes jurídicas. Las fuentes jurídicas no reflejan ninguna negociación porque no hay conflicto. Si eso no se tiene en cuenta, y la mayoría de las veces el que estudia el texto no conoce esta problemática, entonces empiezan a decir, bueno, pero ¿por qué aquí en unos sitios se come en la calle? Porque a mí me lo han llegado a decir, pero ¿cómo ahí se han comido la calle y no ha pasado nada? Y en cambio el texto jurídico aquí me dicen que por un palmo de calle ya hay conflicto. Oiga usted, porque ahí no había conflicto, pero en la calle ya constituida y donde ya hay una absoluta escasez de espacio, ya todo vecino está absolutamente con la pistola puesta frente al otro para que no le genere, porque ya hay un problema de circulación y de intereses. Pero en este primer momento, en la ciudad, que en cada historia urbana ese momento es diferente. No podemos estar hablando, no, en el siglo VIII será esto, en el IX, en el X, no. Es decir, estamos hablando de unos procesos de crecimiento que cada ciudad tiene su ritmo, su historia, y nunca estos principios se pueden aplicar de una manera inflexible y con una fijación en tiempo. Es decir, hay una historia, hay unos criterios o unas dinámicas de crecimiento que para mí son universales, pero sin embargo la historia urbana de cada ciudad hay que tenerla muy en cuenta para poderla entender. Me parece que ya... Bueno, aquí podemos ver otro ejemplo de casa. Aquí yo creo que existió también un núcleo, doble núcleo, y esta zona en color rosa, aquí este es el eje norte-sur con el salón, y finalmente nos encontramos que se produce una inversión completa en la composición de la ciudad, de la casa, y tenemos un eje este-oeste con pórtico y con un salón sobre la calle. Aquí ven el cobertizo que he puesto ahí al personaje con su burrillo para darle un poco de vida, y podemos entender que
este momento de conformación de la calle, aquí ya está conformada la calle, y podemos ver estas anomalías, que llega el arqueólogo de turno y dice, qué cosa más rara esta casa, con un salón aquí, pero este es el eje norte-sur, pero ¿cómo es posible que ahora aquí tengamos un eje este-oeste? Y el pórtico, no, es sencillísimo. Esta composición en dos núcleos termina en un momento determinado, cuando se dividen las casas, en un intento de crecimiento, en este caso hacia el este, y hace una conquista de espacio, generando un patio más grande, hace un salón que por el desnivel lo colocan sobre la calle, y podemos ver cómo en esa negociación no hay ningún problema en cubrir las calles con cobertizos, pero todo es una respuesta al problema de espacio. Aquí les he querido poner esta conquista tardía de ese espacio, y podemos ver el contraste. Estas son las reconstrucciones de casas, bastante fidedignas, y sin embargo este espacio, como ven, no tiene doble planta. Es importantísimo que tengamos en cuenta que la doble planta es una respuesta a la escasez de espacio. Es decir, no hay... Es decir, la doble planta, la planta alta, no surge de manera espontánea. Es decir, las plantas altas, como la conquista del aire sobre las calles, esto es una calle, es una respuesta a la escasez de espacio. Y sin embargo vemos algunas casas, como es esta, que cuando la excavé la pude estudiar, en este caso no se construye doble planta. No tenemos en este espacio no habían escaleras ni nada que indicaran eso. Con esto lo que les insisto es en la importancia de tener en cuenta ese carácter dinámico de la casa y del parcelario, que está en la base de la conformación del espacio urbano, en donde la parcela es grande, regular, polinuclear, y la algorfa no puedo decir que no exista alguna algorfa para elementos que se quieran secar o conservar, pero no como espacio habitable. Es decir, el espacio habitable, siempre que se puede constituir en horizontal, se hacía. Y por lo tanto, los núcleos más antiguos, las casas más antiguas, y por antiguas me refiero a realidades urbanas donde hay espacio, porque puede ser muy antigua y los procesos de saturación ya se han podido producir. Y hay que tener en cuenta que esos procesos de saturación no son homogéneos en la totalidad de una ciudad. Tú puedes tener un barrio saturado y el otro estar en un periodo completamente inicial, y por lo tanto en un mismo yacimiento, en una misma época, nos podemos encontrar realidades urbanísticas y domésticas radicalmente diferentes. Por lo tanto, esto de que para el 1010 tenemos esto, para el 900 no sé cuánto, bueno, una imagen de esos procesos de crecimiento en vertical, y ya los testimonios arqueológicos a través de yeserías, escaleras, que nos permiten ir viendo cómo son esas algorfas, la constitución de estos pórticos galería, que no es el pórtico palatino que genera ese espacio intermedio para filtrar la luz, sino en estos casos tenemos unos pórticos galerías que se empiezan a hacer para responder a las necesidades de circulación en planta alta, para esas algorfas y todo esto. Sería largo seguir contando esto, bueno, no quiero, no sé cómo vive el tiempo, esto ya es una hora, sí. Bueno, un último ejemplo, vean en la excavación de una casa de Murcia cómo en un momento determinado aparece el pórtico, se construye el pórtico. Esto es una respuesta a la necesidad de crecimiento en altura. No es el pórtico palatino con unas funciones de generar espacio de transición entre... Eso es una realidad que en la arquitectura doméstica, aquí tenemos una casa fundacional, no hay pórtico, y sin embargo en una etapa se constituye. El crecimiento en altura llevando elementos que normalmente los tenemos en planta baja, como son los salones. Esto sí no llega a ser porque todas las yeserías estaban, nunca hubiéramos llegado a saber que aquí teníamos un salón. Es decir, cómo ante la escasez de espacio, esas parcelas regulares pequeñas que antes yo les había enseñado, es esta que están viendo ustedes aquí, esa parcelita
cuadradita, tal, de las que sí ya saben, vean ustedes de qué manera hacen una economía del espacio, creciendo en altura y construyendo algorfas sobre las calles y sobre los adarves. Y ya por último es enseñarles cómo ese parcelario regular, cuando la casa patio está constituida con esas formas regulares, cómo genera formas regulares y cómo esas formas regulares, cuando se expanden sobre áreas cultivadas, generan unas tramas de una regularidad que muchas veces se quieren identificar como que el Estado ha organizado, ha hecho, etcétera, etcétera. Y yo no digo que eso no exista, lo que digo es que habrá que demostrarlo. Lo que vengo a plantearles a ustedes, cómo este parcelario, ese parcelario actual, cómo cuando va creciendo sobre áreas cultivadas, sobre una trama agrícola regular de espacios irrigados, como ustedes lo ven ahí, miren ustedes qué formas se termina generando. Y con esto termino, muchísimas gracias y abrimos el debate. Bien, creo que la introducción y la presentación que yo les hacía respondía no solo al afecto y el cariño y a la amistad que todos tenemos en nuestro grupo a Julio Navarro, sino a la altura científica de sus estudios y a la profundidad de sus análisis. Una buena muestra es esto que nos ha mostrado hoy, que nos ha explicado hoy, ha dado una magnífica clase del profundo conocimiento de la sociedad andalusí y sobre todo, y esto lo insisto en ello para que sean ustedes conscientes del cambio, del sustancial cambio cualitativo que supone plantearse ciertas cuestiones en el análisis de las ciudades islámicas y superar lo estrictamente descriptivo, limitarse a explicar lo que a describir lo que se excava para darle una explicación histórica y aproximarnos mucho más al conocimiento de la sociedad que acaba generando este tipo de morfologías urbanas. La altura de lo que nos ha explicado es de congreso de especialistas, pero de una manera que creo que todos ustedes lo han podido entender. De forma que, aunque es tarde y supongo que ustedes estarán cansados, abrimos un pequeño turno de preguntas para aclarar cualquier cosa que duda que a ustedes les haya suscitado. Yo tengo la posibilidad de preguntarle muchas cosas, como de hecho haré durante la cena. Ustedes aprovechen que está aquí para poder hacérselas ahora. Rafa, que te veo con cara de preguntar. Ante la solicitud, pues aprovecho y hago una de las muchas preguntas que me gustaría hacer. Tampoco quiero acaparar las preguntas para mí, pero sí hay una que me ha interesado bastante y ha sido la reflexión que rompe un poco con la tradición nueva que se había hecho en los últimos años de trasladar todo el conocimiento de la jurisprudencia mariquí, sobre todo al urbanismo islámico, y que sin embargo ha hecho una reflexión muy interesante, y es que, por ejemplo, el asunto del derecho de final y ese usucapio posterior que deriva, ¿no? Que va, como que ese tema, esos conflictos urbanos se dan especialmente en una ciudad ya más saturada, donde hay verdaderamente más problemas de espacio y donde es cuando realmente surgen esos conflictos vecinales, porque en casos como Sillasa, cuando hay tanto espacio vacío que se puede utilizar, no hay por qué entrar en conflicto, ni siquiera utilizar al faquí, ¿no? O al maniquí para que dé una indicación al respecto. En ese sentido me parece, sobre todo la reflexión que cambia ese concepto que ya se ha hecho, casi se ha enquistado a la hora de valorar cómo va evolucionando el urbanismo en general, y además también ese tema que ha comentado también muy correctamente de cómo se pueden dar distintos tipos de urbanismo, de evolución del urbanismo en distintas ciudades muy diferentes. Cada uno tiene una casuística propia que se puede tener en general, puede adecuarse en general a los conceptos mariquíes, al concepto derivado del FIC,
pero que se concreta en ese tema. Y otro aspecto interesante, me gustaría comentarte, ¿crees que hay alguna posibilidad de que además de esa autoridad oficial, ese califa o esa autoridad gobernante estatal como agente impulsor, que bien ha puesto ahí, y ese otro extremo que estaría la comunidad como algo general, puede haber algún otro agente intermedio entre esos dos extremos? Vamos a ver, yo porque he puesto autoridad oficial, porque puede ser el gobernador de turno, cualquiera que dentro del staff del Estado pueda estar dando órdenes en un momento dado. Y después la comunidad, porque yo creo que en la mayoría de los casos la gestión es comunitaria, e incluso en las fundaciones oficiales, una vez hecho el reparto, y esto se le da a este grupo, a esta tribu, esto al otro y al de más allá, la gestión de ese espacio es también comunitario, incluso en una fundación oficial, en una fundación en la que lo que está haciendo la autoridad, sea quien sea, es por intereses del Estado. Aquí se constituye y se hace un espacio y por lo tanto la autoridad promueve, en cada caso de una manera, la construcción de una muralla o de una mezquita al-Jama o de alguna cosa de estas, que además en los textos y ordenó la construcción de la muralla, de la mezquita y del baño, a lo mejor, y nunca dice que se metía en nada más. Una vez que ese espacio se repartía, la propia comunidad a la que se le daba al grupo de repobladores que llegaban, ese sector de la ciudad lo gestionarían como ellos quisieran. Yo lo que creo es que el derecho, toda la jurisprudencia, que es lo que nos ha llegado, surge cuando aparece conflicto, y el conflicto aparece cuando no hay espacio, es cuando la ciudad está saturada. Por lo tanto, el problema que se plantea, pero no, es que aquí el texto dice que no se puede ocupar, pues yo sé, claro, no se puede ocupar ya la calle de Sillasa, pero los espacios viales, que no eran calles cuando en el momento constituyente de Sillasa, es que no había el más mínimo problema. Entonces, es importantísimo que eso lo tengamos claro para saber que el jurista está interviniendo cuando existe conflicto. Y existe conflicto cuando tú tienes ya constituido la red viaria, que es el punto de conflicto mayor. Cuando tú has llegado a ese mínimo, cuando la comunidad ha ido gestionando en esa tensión de intereses de grupo, se llega a un momento donde ya el espacio es mínimo, y ese espacio es el que ya no se puede estar intentando de quitar, y ahí ya surge conflicto. Pero antes no. Yo digo la visión de experiencia, a mí me da mucho miedo, por ejemplo, aquí en Córdoba, sinceramente os lo digo. Yo creo que Córdoba, algo de esto habrá en Córdoba. Yo no digo que no exista, pero yo siempre digo que esto es punto y aparte. Yo sigo diciendo que digo de provincias. Pero no, yo creo que, por ejemplo, sea Córdoba o no sea Córdoba, es importantísimo saber cuándo hay una expansión urbana sobre espacios cultivados, donde tú ya tienes una trama de parcelas agrícolas, mucho más si son de irrigación, porque la acequia genera camino y el camino genera acequia. Tú tienes ya una estructura regular que los propios espacios, y eso sirve para cualquier sitio. Por lo tanto, una expansión sobre una estructura agrícola de irrigación genera formas regulares, muy regulares, y nadie se está planteando que esa trama de huertos que aquí tenéis, de parcelas absolutamente regulares, de orden califal, los huertos, eso nadie se lo plantea. ¿Por qué cuando hay una implantación sobre ese parcelario y sobre esos caminos y sobre esas acequias, porque tenemos regularidad, ya eso es un espacio? Y con esto yo no voy a negar que ciertas fincas debieron ser se debieron hacer lotes, y sobre todo aquí en Córdoba, cuando las grandes expansiones se hacen sobre estas zonas, salía al mercado inmobiliario esos huertos que el dueño debería notificar, como se diga, para venderlo, y
eso sin duda sí que genera ya un parcelario enormemente regular que está en función de un negocio inmobiliario. Yo creo que Córdoba es la que tiene que hablar de muchos de esos casos. Juan. Es que yo soy muy egoísta y quiero aprender de vosotros, no aprender solamente de mí. Tiempo que a nosotros como estudiadores, creo que me debo identificar, somos humanistas, y yo llevo ya muchísimos años trabajando con humanistas, y el problema con ellos es que se tienen muy bien interesante de que entonces, desde ese punto de vista, lo que me cuesta trabajo admitir, que para mí, también tú lo has dicho, pero creo que una forma diferente, para mí todo está planificado. Planifique la máxima distancia, la clase intermedia, la comunidad o el propio individuo. E incluso Córdoba, pues hace 60 años surgieron barrios, de espontánea, sin aquello que llamaríamos calles, porque ponías siempre en primera de tu pueblo de vacaciones, pensando pues toda la zona de Retea de Madrid, toda la zona de Valladolid, donde no conectamos ninguna nave, pero empezamos a vivir las casas, luego las casas otra al lado, era una línea de fachada muy regular, luego se hicieron las calles, luego llegaron los servicios públicos, luego llegó una alineación y acabamos, pues yo tengo un poco de esa cosa. Pero ese es un modelo. Pero luego tenemos, en el caso de Córdoba, tenemos sectores que se han abandonado y que muchísimos nos encontramos con base en que se hizo a final del siglo X, que llegó la finca y que aquello no tuvo historia, no llegó ni a densificarse ni nada. Muchos quedaron en solares, sin llegar a edificarse. Y ahí hay una organización, una planificación muy potente, solamente en el norte de parcelas, sino que también una economía, digamos, mundiales, y las zonas de actividad a huertos, a zonas de cultivo próximas. Planificación, no sé quién planifica. Creo que planifican todos, creo que entran en ellos de todos, pero creo que está ahí. Luego, para mí, la calle. Yo, el espacio público creo que siempre Llasa, Córdoba y demás partes. ¿Será calle o será calle? Es diferente público que comunitario. Boulevard. Público y comunitario tiene unas connotaciones, No, bien, comunitario. Para no entrar en discusiones. Podemos considerar que todo lo que no es privado es otra cosa. Todo lo que no es privado, todo lo que no es privado, es transitable para todos. Existe el primer momento y eso está claro. Eso está claro en el espacio público, como nosotros lo entendemos, sí. En el espacio comunitario, que se entiende de todos. Entonces, es que ese matiz de público y comunitario es fundamental, porque lo comunitario lo gestiona la comunidad. Y es la comunidad la que decide si si este espacio de circulación es necesario o no es necesario. Y cuando el Califa decide planificar un camino, está ocupado a ambos lados por casas. ¿Ese espacio cómo lo define? Te sigo. Es decir, un camino, y ya me pones, si me estás hablando de un camino importantísimo que va a Medina Zara, donde el Califa decide que un camino es muy estrecho y decide ordenar que se demuelan unas casas para que se admite el paso. Vamos a ver, yo, Juan, en ningún momento he dicho que no existe la autoridad oficial ordenando. Además te lo he dejado y ahí en el grado está. Lo que yo estoy tratando de hacer campaña es que no todas regularidades de las que se ven significa eso. Eso es lo único que yo estoy tratando de decir. Que la autoridad interviene, y mucho más en Córdoba, no cabe la menor duda. Ese no es tema a discutir. Lo que es tema a discutir, y lo que creo que sería útil que nosotros lo hagamos, es que no toda
regularidad, no toda organización. Por ejemplo, tú has dicho, hay que evacuar. Por ejemplo, es importantísimo saber la red de evacuación de aguas, qué tipo de red es. Porque, por ejemplo, las redes comunitarias lo que tienden es a hacer redes relativamente cortas para que exista una comunidad que se responsabiliza de su construcción y de su mantenimiento desde la entrada a la salida. Por ejemplo, las experiencias que yo tengo en Murcia, que he estado mucho, es que es una red muy radial y lo que pretenden es que las trayectorias sean muy cortas para que los responsables de su construcción y mantenimiento, que es una comunidad de usuarios, sean los responsables. Claro, en el momento que tú te vas a redes muy grandes, ya el tema ya es otro. Ahí entramos a una complejidad que tiene que haber unas autoridades por encima de los grupos, de los pequeños grupos comunitarios. Entonces, el tema en la arqueología para nosotros no es que veamos una tangea, es fundamental que podamos hacer un estudio de dónde empiezan y dónde terminan y quiénes están vertiendo agua. Eso, por desgracia, en nuestro proyecto de trabajo en las ciudades no lo hemos podido hacer. Por ejemplo, aquí en Córdoba se ha podido hacer una arqueología, yo creo que es imposible, y yo no lo digo como crítica, lo digo al contrario, no hemos tenido medios para, por ejemplo, hacer una arqueología como hay que hacer para no solamente documentar las casas, sino qué hay debajo de esas casas. Y cuando te metes con espacios agrícolas, dime la finura que hay que tener en una excavación. Eso hoy por hoy es imposible, con la ley en la mano no lo podemos hacer en España. No hay excavaciones en ningún lado, ni yo cuando era arqueólogo municipal, que pudiera hacer una finura de excavación que me permitiera estudiar el barrio y después el espacio agrícola que había, cómo estaba estructurado. Eso es imposible. Y es absolutamente fundamental en un barrio de los que se han podido aquí excavar, ver qué realidad hay. Aquí en Córdoba creo que se puede. Y hay un pozo de noria, y hay tal cosa. Y eso es lo máximo. Pero no podemos afinar por nuestros trabajos porque no hay recursos, ni la sociedad quiere, ni nada de nada, poder hacer una arqueología con tal finura que pudiéramos hacer un estudio exhaustivo de la realidad previa a esa urbanización con esas casas para poder conocer lo que había debajo. Yo aquí os estoy mostrando a día de hoy, con este tipo de fotografías aéreas, cómo se está urbanizando una zona y claro, yo creo que ha convencido absolutamente a todo el mundo que esta regularidad, que cualquier arqueólogo español diría, y el Estado y el califa y su madre que han estado allí, que lo han organizado, porque no tiene ni califa, ni su padre, ni su madre. Eso es un espacio agrícola, en este caso, indiscutiblemente. Y con esto no pretendo decir que no exista califa, ni que el califa haga, ni que deje de decir. Lo que yo estoy pretendiendo desde hace muchos años es decir, señores, dejemos de decir tonterías. Porque hasta de Sillasa a mí me han estado por escrito diciendo, claro, cuando la gente no tiene ni en cuenta que las curvas de nivel generan una callecita aquí, otra callecita aquí y otra callecita aquí, y genera unas estructuras de calles, de viales paralelos. Y como hay unas formas regulares, ya hay califa y su madre por medio. Eso en literatura nuestra tenemos todo lo que quieras. Y eso ya basta. Hay que decir basta. Y yo es lo que estoy tratando de decir, señores, vean, que no me lo estoy inventando, yo no estoy sacándome de la manga nada. Ahí tienen ustedes una trama del siglo XX sobre espacios agrícolas y qué formar. Y ahí no ha habido ningún tipo de... A Córdoba, Ya. las alrededor de esa área, Sí. verás como las sequías de Guadalmella, el canal de Guadalmella, han articulado todo, ya disminuyendo temas más. Y ese modelo, pero luego te vas a otro sitio y te encuentras con un camino, y ese camino, con otros dos elementos del territorio, pues han creado pues un mapa temporal, una estructura de todo tipo. Pero las sequías las hizo la dictadura de Primo de Rivera, con lo cual fue el Estado también. Y 80 años después, pues mira, las ha regresado. Estamos hablando incluso de espacios indiscutiblemente comunitarios, espacios irrigados, comunitarios, donde nunca, en ningún momento, en nada, sino que la comunidad diseñó esos espacios irrigados.
yo creo que no necesariamente son espacios irrigados por la comunidad. Sabemos que en el entorno de Córdoba había grandes propiedades de gente próxima a los círculos del poder más inmediato a los omeyas, y lo que había que, y eso la arqueología yo me temo que no va a dar respuesta, es saber la propiedad y el proceso de revivificación o cesión o urbanización, para que utilicemos términos actuales, ¿no? No es, al menos creo, y eso es el punto, creo, intermedio en el que los dos estáis hablando, me da la sensación de lo mismo, lo que genera esa regularidad, pero son procesos de irrigación de parcelas comunitarias, de campesinos que se estructuran en torno, es un proceso diferente, al menos creo en el caso de Córdoba. El problema está en que, tú lo has dicho, por una parte, la posibilidad de identificar eso desde el punto de vista arqueológico, y por otro, la imposibilidad que la arqueología tiene para poder reconocer la propiedad y el proceso de activación de la urbanización de esos sectores desde una antigua propiedad que corresponde probablemente a un único individuo que tiene en explotación, junto con una gran propiedad residencial, un espacio residencial, una zona en el suburbio, en el perímetro, en el espacio del suburbio. Eso por supuesto, además, por eso insistía yo en la lección metodológica. Ahora, ¿la arqueología puede llegar a eso? De momento, no. Ojalá. Pues habrá que ponerse ahí. Habrá que ponerse ahí. No de una forma expresiva para la totalidad de Sillasa, pero sí, yo os he contado cómo. Haciendo las preguntas correctas sobre 4 elementos, como son las puertas que se sigan. No me refiero a eso, Pueden dar respuestas. Pero por eso digo que la cuestión creo que va por ahí, estáis los dos hablando más o menos de lo mismo, la sensación que yo tengo. El problema es que se pueda identificar un propietario, una propiedad, los límites de la propiedad, el proceso de formación. Exacto, ¿no? Eso la arqueología hoy en día no lo puede hacer. Pero, en la línea de lo que comentaba Juan, las preguntas son esas. Y en esa línea sí se está trabajando. El problema es poder llegar a resolverlas, que eso ya es otro cantar, ¿no? Y después, por ejemplo, yo creo que por ejemplo, Córdoba tuvo un entorno urbano con una presencia de almunias, por tanto, de espacios cultivados, que en este caso no son comunitarias, pero yo estoy convencido que finalmente esos espacios cultivados generan formas, cuando se urbanizan, generan formas urbanas muy parecidas a los espacios cultivados hechos por una comunidad campesina. Es decir, una comunidad campesina con su espacio irrigado, que no tiene nada de aristocrático, una huerta al uso, cuando se urbaniza genera formas regulares tan similares a las que puede dar una almunia del príncipe tal o de la abuela de no sé quién. Finalmente esas formas, y eso es lo que yo creo que muchas veces se nos escapa, no darnos cuenta que esa regularidad, lo más inmediato es que detrás tiene esa. Yo, por ejemplo, ya desde hace años, voy siguiendo un poco la pista a vuestras publicaciones donde salen los pozos de noria. Me interesa mucho. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que ahí hay un espacio irrigado, habrá que ver, pero claro, no hay más información que esa, que una alberca, que un pozo de noria, y sigo insistiendo, no lo digo como de mérito, lo digo demasiado, se os ha hecho. Pero claro, no cabe duda que si supiéramos más de qué había debajo de esas casas, pues podríamos llegar a... Bueno, no me quiero enrollar. Por los movimientos detecto o deduzco que ya están ustedes más pendientes de salir corriendo que de continuar. Reitero mi agradecimiento al ponente y a ustedes por su paciencia y por su fidelidad. Nos vemos pronto.